Cristo, oh Cristo, llénanos de ti. Vamos a hacer una oración, hermanos, para pedirle a Dios que podamos recibir la palabra de nuestro Dios. Bendito y buen Dios, Señor. Tú eres fiel y tú eres bueno, Señor. Gracias, Señor, porque tú suples toda la necesidad, Señor. La necesidad del alma, la más apremiante, también la suple, Señor. Y es a través de tu Espíritu Santo, es a través de tu palabra, Señor. Tú decías y expresabas, Señor Jesucristo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Ayúdanos, Señor, a través de tu Espíritu para que podamos esgrimir tu palabra, Señor, con toda autoridad, con sana doctrina, Señor, de acuerdo, Señor, a lo que tú has establecido, Señor. Que tu palabra, Señor, haga eco, que vaya a nuestra mente, nuestro corazón, y haga lo necesario para que nuestra voluntad tenga el cambio, Señor. Ayúdanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Bendícenos, utiliza mi vida para tu gloria, Señor, la vida de mis hermanas, de mis hermanos, Señor, que tu palabra también, Señor, transforme, cambie, Señor, que vaya edificando en nuestros corazones, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, quien damos la honra y la gloria por siempre. Amén. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios, hermanos. Hoy me corresponde, como decimos, como un privilegio, poder esgrimir también la palabra de nuestro Señor, poder presentarla a ustedes, hermanos. Y aunque algunos ya ustedes tendrán pues la noción, decimos noción, porque a veces en eso queda la cuestión de la lectura de la palabra. La invitación que hace mi hermana Aurorita para las lecturas, hermanos, es una intención, es un deseo de que nosotros podamos leer en un primer momento. Es como un primer ejercicio, hermanos, cuando no hemos conocido la palabra o que no hemos tenido oportunidad de conocer la palabra de Dios. La nueva traducción viviente es también ese deseo, ese anhelo de que usted entienda un poco mejor desde el sentido aplicado a nuestro contexto. Pero si usted quiere entender mucho mejor la palabra de Dios, pues tiene que haber un estudio, una meditación, que yo entiendo que ese también es el siguiente objetivo de escribir. Nosotros podemos leer y decimos, ya leí, ya cumplí con la tarea que... Luego decimos, no mi tarea, sino la tarea de la hermana Aurorita. O sea, es la tarea de ella, nada más que yo se la estoy haciendo. Pero no, es la tarea de nosotros. Sí, porque hermana Lucy me ve por ahí, recordará del canto que usted me recordaba, dice, dura es la lucha, difícil la tarea. Dice, no, sí, la tarea de la hermana Aurorita es difícil. No, hermanos, es lo más sencillo. ¿Por qué? Porque también, como dije anteriormente, en muchos de los trabajos que tenemos en la Iglesia de la Divina Palabra, mi hermano pastor David coordinó, dirigió y también anticipó, tuvo una visión, hermanos. Yo siempre le reconocí eso de, hermano, tú tienes mucha visión, porque el poder leer ahorita, hermanos, no fue de hace 1 año y medio, 2 años casi, hermana Aurorita, nos tiene compartiendo, sino fue de años atrás. Se empezó a hacer el círculo de lectura. Por ahí leí un testimonio, hermanos, de un joven que ahorita está, bueno, creo que ya está por terminar o ya terminó letras hispánicas. La música, la lectura. Hermano Enrique, usted como su maestro que fue de los intermedios, se recordará. Dice él, y él refiere en un testimonio, dice, me comentan que yo nunca falté o nunca dejé de hacer una sola tarea. Dice, porque me gustaba mucho. La tarea que nos dejaba, tanto de los libros, porque era sobre todo libros, como decimos, seculares, dice, pero ¿cuánto aprendí? Tanto aprendió que eligió una carrera que tiene que ver con letras, las letras hispánicas. Hermano Daniel Pérez, se acordarán de él. En su momento también estuvo participando activamente en la congregación. Hermanos, la lectura nos transforma, nos lleva, como dicen por ahí, a otros mundos. Es una experiencia, pues se habla de experiencias lectoras, pero después viene la otra parte, reflexionar, pensar, meditar. Y hermanos, hemos de decir que no estamos muy bien en ese campo. Incluso lo digo por mí. Nos hace falta más poder plasmar. Es hasta que nos adentramos un poquito más en las cuestiones de, pues, hermano Fer, los idiomas originales. ¡Qué riqueza! No calculamos la riqueza. Es como, ay, no sé cómo poner estos ejemplos que pone mi hermana Aurorita, pero decía hace 8 días de una persona
en un comercial. Yo la verdad no lo vi, seguramente si lo busco por ahí lo encuentro, pero que decía, después de estar por el desierto, llegaba a donde había posibilidades de tomar algo. ¿Qué quieres? ¿Agua? No, quiero papas fritas, quiero aumentar mi sed. Estaría loco. Y así está el mundo loco. Pero, hermanos, dice la palabra del Señor que el que tenga sed, venga, ¿verdad? Tome del agua, más adelante también tome del pan. Pero, hermanos, no, todos nuestros anhelos, nuestras necesidades están suplidas en el Señor, sin excepción, todas y cada una de ellas. En concreto, la tarea que nos dejó mi hermana Aurorita para la lectura de los Salmos fue muy enriquecedora. Y les decir que a veces no hacemos este ejercicio completo porque nos falta más dedicarle tiempo a la meditación. A mí me corresponde abordar el Salmo número 5. Hemos abordado del 1 al 4 en su momento. Hay una referencia muy grande, muy directa del Salmo 5 al Salmo número 1. ¿En dónde dirán algunos? Bueno, lo vamos a ver en un momento. Voy a presentar el que tenemos aquí, hermanos, hermanas. Hoy es nuestro tema. La oración a Dios. Vamos a tratar el tema de la oración, pero bajo el examen de una profunda reflexión. Es lo que nos debe de llevar este Salmo número 5. En estos días, hermanos, vamos a decir, sí, uno de nuestros hermanos, no está aquí mi hermana Lupita Aguirre que atestiguó esto, pero me decía una persona, hermano, yo cuando leo los salmos, entiendo que inició desde el salmo número 1, él no hace su tarea, me refiero a la tarea que entrega la hermana Aurorita, pero lo que entiendo es que está leyendo y dice, voy a leer los salmos. Empezó su lectura. Y cuando empezó la lectura, me dice, en concreto después de leer algunos salmos, hermano, es que yo no entiendo, dice, quien habla, quien escribe ahí, tal parece que habla mucho de más que crítica, una queja contra Dios, porque habla de sus enemigos y siempre le está pidiendo que abogue, que intervenga, que haga algo. Y si ustedes leyeron el Salmo 5, hermanos, los Tejilim, podemos entender aquí algo, que a veces también nuestra lectura, vamos a decirlo así, yo digo, es superficial. Y es superficial porque de primera mano pensamos que ya entendimos todo. Y a veces no es así. Por eso nos tenemos que ir a lo importante. ¿En qué radica la importancia de los salmos? Bueno, dicen por ahí, los griegos tienen a Homero. No es de los Simpson, hermanos. Les hablo de literatura. Los griegos tienen a Homero. Los romanos a Virgilio, gran poeta. Los italianos a Dante Alighieri. Y los británicos a Shakespeare. Dicen, es tiempos pasados. No, hermanos, también algunos siguen vigentes, igual que la palabra de Dios. Pero en cuanto a los salmos, pero en nada, dice, nada canta como los salmos, como ha escrito Ronald B. Allen. Solo un filisteo podría no amar los salmos. O sea, solamente una persona que está ajena de la vida de Dios podría no amar los salmos. El Salmo número 5, voy a tomar solamente, y para estudio muy particular, el verso número 1, pero pongo aquí en contexto esto. Este es un salmo, ciertamente, del rey David, al músico principal sobre Nehilot, Salmo de David. Ese primer subtítulo, vamos a ponerlo así, nos hablaría otra vez, es una alabanza a Dios. A veces pensamos cuando les decía leemos de primera mano que solamente se habla de quejas, de pedir a Dios que intervenga y que pues aniquile a todos los enemigos. Pero no, fíjense, dice el salmista, dice el rey David, escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Hago una diferencia entre gemir, porque lo vamos a ver. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Si nos recordamos el Salmo 4, casi al final dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú me harás estar confiado. El rey David, siendo perseguido en su momento,
siendo angustiado por sus enemigos, incluso algunos muy cercanos a él, que en su momento fueron leales a él, sus directores o militares que estaban, consejeros que estaban con él, pues sufrió una gran traición. Pero él se va a descansar. Y luego dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz. Una seguridad, una certeza de que Dios estaba con él. Miren, en el Salmo número 1, Salmo 5, verso 1, nos dice, escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Esto es de la versión Reina Valera. En la transliteración al hebreo, hoy estamos, hermanos, estas semanas hemos estado considerando el hebreo, y aunque ahorita lo vemos de manera muy técnica en ciertos aspectos, hermanos, van a ver que van a ir viendo con el tiempo, vamos a ir adquiriendo mayor destreza, pero también mayor conocimiento al escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Dice en la palabra que destaco, después de escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Bueno, en una primera línea viene la versión Reina Valera, en la segunda. En la segunda línea viene la palabra o la transliteración de la palabra gemir en hebreo, jají. Aquí viene la palabra en la tercera. Y viene el análisis sintáctico. Eso lo después lo estaremos checando si quieren con mayor calma. Es un noun común, un sustantivo común, singular y constructo, dice. Y para mayor referencia viene al final el número de Strong, 1901. ¿Por qué hacemos este estudio, este análisis? Bueno, si queremos meditar en la palabra de Dios, si queremos considerar realmente lo que nos dice, tenemos que ir a estos estudios. La palabra gemir, miren, ¿qué diferencia hay entre gemir y lo que significa precisamente jajid? Viene del 2052, como referimos, está desde una palabra anterior, 1905, en concordancia de Strong, en el Theological Workbook del Antiguo Testamento, es esta referencia. Todos esos al principio en azul son referencias de donde podemos fundamentarnos o situarnos. En la Lau Nuda, en el referencia 25.135, y lo refieren como gemido en un primer momento, un sonido de lamentación, ahí está el Salmo 5.2, y también en otro segundo, la unidad dice, pero también puede ser considerado como meditación, o sea, el pensamiento y todo ese proceso que conlleva, con un énfasis en el susurro callado, que pueda acompañar al pensamiento sin hablar necesariamente a alguna persona en particular. Y por eso decimos al final, gemir no es igual a meditación. Nuestra traducción en Reina Valera optó por elegir la palabra gemir, porque el Salmo a continuación habla parece, les digo nuevamente, unas quejas que hace el salmista para decir, Señor, mira a mis enemigos, mira cómo hablan de mí, mira cómo están haciendo esto en contra mía. Pero hemos de considerar algo, hermanos, desde aquí. Ahorita volvemos a nuestra presentación. ¿En qué tiempo y en qué momento el rey David mencionaba este salmo? No fue estando joven, no fue en edad madura, 40 años, fue en edad que ya les decía, estaba pasando por circunstancias adversas, difíciles. Ya desde el Salmo 2 al Salmo 3, ya estaba en persecución por su hijo Absalón. Ustedes recordarán ese salmo. El rey David decía, mira, Señor, cuánto se han multiplicado mis enemigos. Ahora, meditando en nuestra oración, hermanos, si yo preguntase a cada uno de ustedes, hermano, ¿cuál es su concepto de oración? Pues algunos me dirían, hermano, pues orar es hablar con Dios. Ah, perfecto, buena definición, muy concreta y muy directa. Pero, ¿cómo es que nosotros entendemos la oración a Dios? Ahora decimos, bajo el examen de una profunda reflexión. ¿Se ha puesto a pensar en lo que es la oración y cómo orar a Dios? Porque a veces pensamos, hermanos, que la oración solamente es estar pidiendo, solicitando. Es más, ni siquiera a veces iniciamos con, gloria a ti, Señor. Gracias porque eres el Creador. Bendito seas porque eres el Omnipotente. Señor, te pido, o sea, realmente pedimos. Si estamos en los alimentos, hermanos, es una oración rápida,
hermana Aurorita, cómo era la oración. Apresúrate a bendecir los alimentos. Amén. Ya oré, ya di gracias a Dios, ya se cumplió todo eso. Miren, hermanos, 27 años de la iglesia, la divina palabra. Al principio, mi hermano David, ese es el antecedente, este es parte todavía de la introducción, decía, nosotros vamos a aprender muchas cosas y vamos a desaprender otras tantas. Una de las primeras cosas que aprendimos ahí, hermanos, en cuanto al culto, fueron varios cantos, himnos. Me recuerdo que mi hermano David siempre tenía un canto para terminar los cultos. De hecho, pues sí fue un antecedente. Los cultos no los teníamos con una oración o con el Salmo 23, que regularmente las congregaciones, sobre todo pentecostales, terminan con el Salmo 23, se acordarán, ¿verdad? Sino a mi hermano le gustaba terminar con un hermoso salmo. ¿Cuál era, hermana Aurorita? En ese tiempo era el número 5, ahora creo que es el número, bueno, no sé, 17 o 19. ¿No se acordará mi hermana Aurorita? ¿O no había ido a los primeros días de la congregación? ¿Cuál será? No me acuerdo del número, hermano. Como ya cambiaron los números. Como decía, más o menos. Hermano, Porque tú eres bueno. amén. Cuando dice mi hermana ahorita, porque tú eres bueno, aquí levantamos la mano. Y hay 2 estrofas en ese canto. Porque tú eres bueno. Porque para siempre tu misericordia es. Y luego dice en la segunda, porque tu justicia eterna es. Y yo me acuerdo que mi hermano David, en ese canto, ¿cómo le gustaba? Yo creo que también a nosotros y a la congregación, ¿verdad? Porque tú eres bueno. Porque tu justicia eterna es. En ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré. Mi hermano David, que había venido de un trasfondo en ese tiempo y por mucho tiempo le dolía mucho en su corazón, como pues había sido pues atacado en su momento al interior de la misma congregación, la iglesia a la cual se pertenecía, y quedó dolido. Pero él decía, Señor, tú eres bueno y tú eres justo. Tú eres justo. Y hermanos, dentro del trabajo que hizo mi hermano David, ustedes recordarán, nos empezó a enseñar, por ejemplo, en un culto tradicional, hay ciertos elementos, sobre todo de origen pentecostal, de extracción pentecostal, hay elementos que, entre comillas, no faltan. Sí, por supuesto, la lectura de los salmos. De hecho, no hay preludios. Los preludios, creo, se vinieron con la iglesia, las llamadas iglesias históricas, bautista, metodista, presbiteriana. Entonces, bueno, voy a hablar un poquito del culto. Espero que nos tengan paciencia. Y también había en el orden de culto de la iglesia pentecostal, testimonios y peticiones. Se recordarán. Testimonios y peticiones. Pero hermano Adrián, nosotros, que yo recuerdo desde un principio, no hubo eso así. No había ese tipo de fórmula de desarrollo. Pero tenía un sentido y tenía una razón. Eso tiene que ver con meditar y pensar, hermanos. Hablando del Salmo 5.1. No nos estamos desviando del tema. Mi hermano David, en esa visión que Dios le concedió, él decía, por ejemplo, un testimonio debe ser decir lo que Dios es y lo que Él ha hecho por nosotros. Amén. Ahí también levanto la mano, hermano Adrián. Sí, porque ese es el testimonio realmente. Abro un paréntesis dentro de todo esto. Hermanos, por eso cuando nosotros testificamos y cuando su pastor terreno les pide, hermano, por favor, piensa en lo que va a decir y elabora un escrito, lo mejor es leerlo tal cual. Yo creo que a mi hermana Aurorita le encanta y le gusta cuando le refieren una tarea y pues le dicen los puntos. Claro, algunos son muy concretos. Aprendí que Dios es bueno. Muy concreto. Bueno, pero se tiene oportunidad, digamos, para hacer una lectura y hacer un comentario, ¿no? Cuando, por ejemplo, nosotros presentamos testimonios que, por cierto, no los hacemos siempre, les digo. Eso es para todos, ¿eh? Para todos. Y les pedimos, hermano, hermana, por favor, escriba su testimonio. Y cuando decimos escriba su testimonio, apéguese también a la lectura de él mismo. Sí, por el tiempo de los oyentes, pero también porque dirigimos a Dios concretamente lo que estamos diciendo. Mi hermano David, en ese sentido, dio un giro y un cambio y dijo, por eso no tenemos testimonios así. Porque a veces él criticaba y decía, los testimonios tal parece que a veces en lugar de alabar a Dios, alaban a la persona
y enaltecen los actos malvados. Porque decía, y ponía el ejemplo, dice, es como una persona que dice, doy gracias a Dios porque antes yo golpeaba a mi esposa. La congregación, amén, gloria a Dios, ¿no? Sin pensar. Y entonces decía mi hermana, es que eso no debe de ser. Doy gracias a Dios porque Dios me rescató del lodo cenagoso que antes estaba. A Él sea la gloria, la honra, el honor. Punto. No tengo que hablar de mi vida pasada y de lo que me hicieron. Ese será el punto de los testimonios. Pero hermanos, en la oración, ¿cuánto cambió nuestro sentido o ha cambiado nuestro sentido de oración? Siendo que a veces arrastramos mucho de lo que en nuestras anteriores congregaciones estábamos. Les decía, la oración es una fórmula casi mágica para pedir a Dios que Dios haga el milagro y que lo realice como yo quiero. Y no es así, hermanos. Dios sigue siendo el soberano de todos los tiempos. Estemos sujetos a Él o no, Él sigue siendo el soberano. Él no tiene ni una sombra de variación, como dice su palabra. Él no cambia por lo que nosotros podamos pedirle o solicitarle, o porque necesitemos hacer un trabajo especial. No. Por eso mi hermano David, ¿cuánto tiempo tengo, hermano Adrián Verano, en el grupo de oración coordinándolo? ¿Qué es coordinación? ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Un año? ¿2 años? ¿Cuánto? Oye, hermano, pues no más, por lo menos Parece que todo lo tenemos WhatsApp, ¿verdad? pues sí, hermano, prácticamente. Yo me recuerdo que mucho antes de la pandemia ya se realizaba ese trabajo, aunque se incrementó o se acentuó en la pandemia, pero ya desde antes, hermano, de la pandemia, ya realizaba usted esta coordinación, ese trabajo. Así es. Y miren, hermanos, cuando mi hermano David, ¿se acuerdan que pusimos unas reglas? Algunos todavía las tienen por ahí, se las voy a volver a reenviar. Porque yo, en su momento incluso se tuvo que abrir un chat social, porque a veces decíamos, saludamos a los hermanos, a las hermanas, pero a veces el grupo de oración se tomaba para saludos, para enviar memes, ¿no? Enviar memes, no, y grupo de oración es para oración. Miren, ¿a qué voy con todo esto? Les decía, había un antecedente con mi hermano David, un propósito. La alabanza a Dios, la oración a Dios, tenemos que pensarla, tenemos que hacer de la mejor manera. Y nuevamente hoy toca el tema porque es el Salmo número 5, verso 1, no voy a tocar todo, pero en lugar de gemir, hermanos, a veces la oración es puesta así, dice, como gemir, como evocar se puede gemir de dos sentidos, para mostrar dolor o de placer. En el caso de la iglesia pentecostal casi es más para mostrar dolor. Me ha tocado, les decía, ver a congregaciones cuando antes del culto tienen sus momentos de oración, pero ya no se ora. Literalmente empiezan a gemir. Señor, te pido. Ay. Les he dicho, he visto personas que se tiran al piso. Bueno, en esta ola de calor, qué rico, ¿no? Pero desfiguros, hermanos. Desfiguros. ¿Por qué nos hemos hecho cargo de la oración? ¿Por qué mi hermano David pensó en todo eso en cuanto a cómo presentar? Es que literalmente, como vamos a ver más adelante en uno de los pasajes, es que a veces pedimos mal. No pedimos para bien, sino pedimos mal. Y dice la Biblia, porque pedimos para gastar en nuestros gustos y deleites. El salmista, ahora sí vuelvo, si no hermano, usted tiene su escrito y no está siguiendo su propio ejemplo. Bueno, voy a volver a mi escrito, hermanos. Dice la palabra del Señor. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, pero lo vamos a cambiar, en lugar de gemir es meditación, considera mi meditación. Y decía yo, no es casualidad que el rey David a esta edad pida. Es un rey ya avanzado, un hombre ya avanzado en edad. Por tanto, la palabra no es gemir, porque él ya había experimentado, hermanos. Te lo voy a poner como ejemplo. Dice el Salmo 5.1, ahí está gemir. Comparado con el Salmo 2, ahí está la relación, hermanos, la palabra gemir y la palabra meditar, que desde el español les decía, no tiene nada que ver, pero desde el hebreo, la palabra jají tiene que ver con, en este caso, yengen, aunque la yod es, recuerden que el hebreo es aglutinante, une palabras,
Este es un verbo, nos habla del tiempo del verbo, pero está la Hei, la Gimel y la Hei. Y también la raíz es la misma que esta de gemir. Hei, Gimel, Hei. Ahí está la relación, 1897, después la verán con calma. Por eso, en una traducción más acertada sería, presta oído a mis palabras, oh Adonai. Comprende mi meditación. Eso es lo que el rey David quería decir. Presta oído a mis palabras, oh Adonai. Comprende mi meditación. Porque, hermanos, si tomamos el Salmo 5.1 como que el rey David, estando en angustia y en desesperanza, inmediatamente pedía y decía, Señor, escúchame, casi como una orden. Ayúdame, porque estoy en esta situación adversa. Escucha mi gemir. Entonces, en realidad el rey David, después de mucho tiempo, no había aprendido lo que es Dios y quién es Dios. Esa es la gran diferencia, hermanos. Como les decía al principio, un hermano, leyendo primera vez estos salmos, decía, parece que es pura queja. Parece que es para que Dios solamente intervenga. Hermanos, si recordamos al rey David en su momento, siendo joven, tuvo una situación, no sé si él se la buscó, más bien Dios lo dio, pero recordarán cuando siendo joven, su papá Isaí lo envía para que visite a sus hermanos en el campo de batalla, y un gigante había retado a los escuadrones del ejército del Señor. Y cuando escuchó David, el joven, ¿qué es lo que hacía? Se enojó y dice, ¿cómo se atreve ese incircunciso filisteo retar a las huestes o a los escuadrones de Dios Todopoderoso? Él sabía quién era Dios. Él estaba cierto de quién era Dios. Un jovencito, a lo mejor de repente decimos, hermano Mauricio, cuando somos jóvenes, qué temerarios somos, ¿verdad? Qué temerarios. Sí, está el ser temerario desde el no conocimiento, desde la ignorancia, pero también, hermanos, ahí encontramos en el rey David el ser temerarios por el conocimiento de Dios. Él sabía quién era Dios. Y tan sabía quién era Dios que ya reconocemos todo el desarrollo y la narración cuando dice y se enfrenta con el gigante Goliat, que creo que medía más de 2,5 metros, casi 3. Así hubiera medio igual que él, de todos modos iba a enfrentar a alguien. ¿Y qué le respondió el rey David? ¿Se acuerdan que Saúl incluso lo quiso vestir con su armadura, con su escudo? Ay, pero no me calza, no me ayuda. Déjame. Y con una buena onda, si tenía una buena onda, el rey David fue, ¿y qué hizo? Tú vienes a mí con lanza, escudo, pero yo voy a ti no con mi buena onda. Yo voy a ti en el nombre del Señor, en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú pues has dicho palabras, has herido, aparentemente has retado. Igual nosotros, hermanos, en la oración, nosotros no vamos a Dios en este sentido, le decía, de solamente gemir, sino con conocimiento de Dios, meditar. Y otra vez regresando. Por eso la meditación, hermanos, tiene que ver con el pensar, con el cavilar. Dice el Salmo número 1, regresando ahora al Salmo número 1, permítanme. Ahí lo tienen. No, es el Salmo 37, perdón. Voy al Salmo 1. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. La palabra meditar tiene que ver con cavilar, tiene que ver con hablar consigo mismo, tiene que ver con hacer este ejercicio de reflexión, de poder estar pensando en lo que Dios es a través de su palabra. Porque aquí en el Salmo 1 se habla de la Torá, se habla de la palabra de Dios. Por eso, otra vez, regresando al Salmo 5.1, cuando se escucha, oh Señor, oh Adonai, mi oración, escucha mi meditación. Previamente yo haya hecho un ejercicio de lo que Dios sé que Él puede hacer por mí. El rey David, en esta edad, no tenía por qué desconfiar de Dios, no tenía por qué pensar en que Dios no iba a hacer lo suyo, porque si ya lo había demostrado de joven, hermanos, sabemos cómo resultó la victoria de este joven David con el gigante Goliat, finalmente, bueno, la victoria de Dios.
sabía cómo Dios iba a responder. Igual que cuando pasó con Absalón, en la persecución que tuvo el rey David. Hermanos, si lo consideramos así, el rey David tuvo dos persecuciones. La persecución que tuvo con el rey Saúl, ¿se acordarán? Incluso siendo joven, siendo cantor, se acordarán que estuvo incluso también a metros de ser apresado, incluso muerto. Pero en todo eso Dios lo libró. Viene la segunda persecución, que no sé si cuál dolió más, pienso que más la de su hijo Absalón, y le dolió porque no podía hacer nada, me refiero en cuanto a él tomar armas para poderse vengar o algo, no. Más adelante, el rey David, en el Salmo 5:1, por eso dice, meditaré en esto, estaré meditando en lo que tú has hecho. Hermanos, como cristianos, pensando y meditando nosotros en lo que le pedimos a Dios en oración, debemos de pensar esto. Hermanos, nosotros no tenemos enemigos como cristianos, ¿o sí? ¿Tenemos enemigos? Hablando humanamente. Ni siquiera adversarios, como diría el ya sabes quién. Ni siquiera adversarios tenemos. Dice la Biblia, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de los aires. Entonces, nuestra lucha propiamente hablando en este mundo, aunque a veces parece, hermanos, hay personas que desean mal para nosotros. Lo dice el mismo rey en su Salmo 5:1 en adelante y todo el Salmo. Pero, hermanos, el cristiano no tiene enemigos. El cristiano, lo que pasa es que a veces no nos llegamos a ver como el Señor Jesús. El Señor Jesús en su última semana de pasión y muerte, ustedes recordarán, estando ya en el huerto de Getsemaní, llegó a decir, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo. Estaba en una gran angustia, iba a vivir momentos sumamente difíciles. Y también ustedes recordarán en los momentos que a él le criticaron, que lo golpearon, que lo hicieron sentirse y verse mal. El Señor Jesús no profirió palabra alguna en cuanto a su defensa. Como lo dice Isaías 53, cumpliendo fielmente Isaías 53, como cordero fue llevado al matadero. Enmudeció y no abrió su boca. Cuando fue contra él las injurias, lo que decían, él no se defendió así tan directamente, porque él sabía lo que iba a pasar. Sí, llegó un momento que alguien le preguntó, ¿por qué me golpeas? ¿Qué mal he hecho? No hubo respuesta. Porque, hermanos, lo que sí hemos de reconocer que el Señor Jesús, cuando defendía, no se defendía a él, sino defendía a los demás. Siempre salía adelante. Regresando ya a nuestro escrito, hermanos. Después de esta concordancia, después de este subtítulo, el Salmo 5 se abre con un llamamiento al Señor para que escuche su oración y comprenda su meditación. Este término aparece al final del Salmo 5:1 como meditación, murmuración o quizá cavilación, hablar consigo mismo. La versión textual o la Biblia textual utiliza susurro y la Reina Valera opta por suspiro. Está relacionado con el verbo utilizado en el Salmo 1:2 para describir al hombre bendito, meditando, cavilando, pensando sobre la palabra de Dios, la Torá. Por eso dice Miqueas 6:6-8, ¿con qué me presentaré ante Jehová? Y lo podemos hacer también y decir nosotros, y adoraré al Dios Altísimo. ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? En oración no podemos hacer eso ni en sacrificio. Ya nosotros no podemos. ¿Se agradará a Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito para mi rebelión? ¿El fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Ni aún así. Sino que, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Qué más pide Dios que hagamos en oración? Como él lo decía, lo dijo en San Mateo 26:39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo, sino como tú.
buscó la dependencia de Dios, buscó la respuesta de Dios en oración. Pero vean, a veces, en cuanto a nosotros se aplica, pedimos y no recibimos, porque pedimos mal, para gastar en vuestros deleites. Santiago 4:13. Ese es el problema a veces también en la cuestión de la oración. Y el Señor nos dice en Filipenses 4:6-7, que por nada estemos afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Eso es lo que pediría Dios de nosotros. Hermanos, en la oración, ya para nosotros, para finalizar, en la oración, en la que hemos aprendido de tiempo siendo cristianos, o podemos ir siendo evangélicos. En mi caso, yo aprendí la oración de niño como un medio para que el Señor respondiera. Y siempre, porque así lo he de reconocer, a veces los niños están más dispuestos a fundamentar la fe en el Señor y creerle al Señor en todo lo que dice. Y creí fielmente ahí. De joven y de adulto, hermanos, he estado en veladas de oración, en cultos de oración. Y hermanos, a veces no era todas las veladas de oración pura oración. A veces era también combinado con alabanza, en fin. Pero lo que me recuerdo de todo eso es que realmente no me enseñaron a orar como debiera. Realmente no entendí cuál era el propósito de orar. No había un desarrollo, un orden, un porqué, como también lo debe haber un servicio cristiano. Les decía con mi hermano David, en la congregación, pero también en los cultos de oración, porque tuvimos cultos de oración, hermana Carmen, hermanos Díaz, familia Díaz. Tuvimos cultos de oración. Ahí aprendimos también acerca de la oración. Y nos decía que una de las cosas que debemos de pedir, meditando, pensando, cavilando sobre lo que nosotros debemos de pedir, no es por las cosas temporales. Aunque he de reconocer, hermanos, sí, a veces necesitamos pedir por las cosas temporales. ¿Cuáles son las cosas temporales? Aquellos que tienen un límite de tiempo, aquellos que tienen una caducidad. En esas peticiones temporales, hermanos, puede estar, fíjense, puede estar la salud, puede estar el trabajo, puede estar la situación financiera o económica, puede estar otras cosas que, digamos, finalmente se van a quedar aquí. Pero les decía, yo sé y yo estoy consciente que a veces necesitamos pedir por ellas por alentar nuestro corazón. De hecho, lo hemos hecho. Pero hermanos, ¿cuántas veces bueno, no lo quiero que lo vean así, pero en un sentido, ¿cuántas veces un servidor ha presentado peticiones personales? Peticiones a título personal. A veces les digo, hermanos, sí, oren por los pastores, oren por los que predican, por los que están participando. Pero decimos sobre todo, oren por su vida espiritual. Oren por el crecimiento que Dios nos permita tener. Porque de lo demás Dios ya lo ha prometido, hermano Mauricio. Y Él ha prometido, San Mateo 6:33, que todo vendrá por añadidura. Que si confiamos en Dios, eso ya está suplido, que no hay problema. Y si hubiera problema, y si no tuviéramos eso, también es voluntad de Dios, hermanos. Es voluntad de Dios. Ejemplo, el siervo de Dios José, como joven también. No estaba en una situación adversa, difícil cuando sus hermanos lo vendieron. Cuando cayó en la cárcel, bueno, pero fue con Potifar y después cayó en la cárcel. No fueron situaciones adversas y difíciles. Y José no pidió por él. Él veía y finalmente se cumplió el propósito en él. Como es también su palabra, Jehová cumplirá su propósito en mí. Al final, José fue una bendición para su pueblo, para muchas otras naciones, porque cumplió el propósito de Dios. Lo mismo nosotros, hermanos. Hermanos, debemos de dar ya el paso de ya no pedir por las peticiones temporales. Les decía, algunos necesitamos, y yo lo entiendo. Hermano, ¿quién no ha estado enfermo en alguna ocasión? Cuando fue lo del COVID, a algunos les dio, ¿verdad? El COVID a algunos les dio. Y lo sintieron fuerte, ¿o no?
Algunos sintieron que morían, que se sentían desfallecer. Y es ahí donde nosotros necesitamos orar a Dios y pedirle fortaleza. Pero, hermanos, si Dios decide también sanarnos, no sana. Pero, Señor, aumenta mi fe, bendíceme, anima mi corazón. Es difícil, hermanos, necesitamos estar sanos. Sí, hermana Refugio, hermano Román, necesitamos estar sanos, plenos. Hasta que nos hace falta la salud. Ay, Dios mío, recordamos cómo estábamos antes, cuando estábamos sanos. Pero, hermanos, esas peticiones, honestamente hablando, ya Dios las conoce, ¿o no? Dice la Biblia que Dios conoce de qué cosas tenemos necesidad. Ya no tenemos que pedir por ellas. Si usted necesita todavía pedir por ellas, bueno, es una cuestión de, hermanos, oren por mí. Vamos a acompañarlos y lo haremos. Pero debemos subir a un siguiente nivel. Por eso tenemos que meditar, tenemos que pensar. Antes de poder decirle a Dios, Señor, escucha mi oración, considera mi meditación. Debo yo de meditar en lo que yo necesito tener, conocer y que Dios me dé. Y en las oraciones ya les dije que hay que ser muy específicos. Señor, cuando tú quieras, no. Hay que ser muy específicos. El rey David, les decía, tenía gran experiencia en conocer a Dios. Él sabía que iba a salir avante de todas estas circunstancias difíciles y adversas. Por eso hay un salmo. Sabía que los enemigos no iban a permanecer. Yo les dije en principio que un cristiano no tiene enemigos. Los demás se consideran enemigos nuestros, no que nosotros seamos sus enemigos. Dice la palabra del Señor, ya con eso ahora sí termino, en el Salmo 37. Lo voy a presentar y ya con eso termino. Dice el Salmo 37. Un poquito más grande. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. En su momento Dios ha juzgado y juzgará a los que no han escuchado, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Tú como cristiano, confía en Jehová, y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás, de la verdad. Deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Antes de que hagas cualquier cosa, encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Y exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Hermanos, hermanas, ¿qué peticiones tienen? Hay peticiones temporales, sí. ¿Qué peticiones tienen? Hay peticiones por estudios, hay peticiones por una vida futura, que les vaya mejor. Hermano, no veo aquí los hermanos, ya no los veo, mi hermana Diana Isaí, mi hermano Daniel García. Pero la petición que ustedes tengan, hermanos, encomienda a Jehová tu camino, espera en Él y Él hará. Pero viene otro versículo a continuación, y exhibirá tu justicia. Hermano, antes de pedir, antes de meditar a Dios, vea cómo está su corazón. Y si ha estado en novedad de vida, pues va a tener posibilidades de pedirle a Dios que Dios intervenga y lo va a hacer Dios. Pero si hay algo que ha afectado su relación con Dios, hermana, aunque usted pida y le pida a la congregación que intervenga, es posible que Dios no conteste como usted quiere, porque Dios va a exhibir su justicia, la de Él y la de usted. Si usted no ha sido justo, no ha sido fiel, hermano, ¿cómo le puede responder? Bueno, sí, los padres a veces así son. ¿Cómo puede responder un padre a un hijo que ha sido indolente, ha sido contumaz, ha sido desobediente? Regularmente algunos padres permisivos, no te preocupes, como el hijo pródigo, ¿no? Lo recibimos de la mejor manera. Pero ¿cómo se sintió el hijo pródigo? Por lo menos se sintió mal, avergonzado. Hermano, si nosotros no tenemos esa sensibilidad, hay que pedirle a Dios que cambie nuestro corazón. Hermano, hermana, usted puede pedirle a Dios todo aquello que para su desarrollo y crecimiento espiritual necesita, y Dios ya lo tiene y lo hará. De lo temporal,
Dios ya ha dado respuesta y lo va a hacer en la mejor manera. Cambiemos entonces nuestra manera de cómo vemos la oración a Dios. Hay que tener una oración a Dios bajo un examen profundo de reflexión. Pensar en lo que nosotros somos y lo que es Dios y cómo nos hemos conducido delante de Él. Gloria a Dios. Señor nos bendiga.